donde no se requiere una presencia física para poder llevar a cabo las actividades. Como sabemos, los criterios de sujeción tributaria, criterios económicos, para que se pueda determinar un impuesto en los países, son el tema de la residencia fiscal y el tema de la fuente de riqueza. De tal manera que para este tipo de negocios, a través de plataformas digitales, pues en realidad no se requiere una presencia física. Y ese es uno de los principales problemas a nivel mundial en el tema de tributación, que el tipo de empresas que desarrollan las grandes transnacionales que llevan a cabo actividades de tecnología, pues no tienen necesariamente residencia fiscal porque no hay una presencia física en el país de que se trate. Y quiero poner un ejemplo para que quede muy claro el entorno y poder entender los cambios que hubo en México. Pensemos en un grande de la tecnología a nivel mundial que todos usamos, que es a través de streaming, me refiero a la compañía Netflix. Es una compañía americana. Todos pensaríamos que su domicilio fiscal, su residencia fiscal, estaría en Estados Unidos. Y ahorita voy a poner unos ejemplos muy ilustrativos para que vean que no. De tal manera que no requiere tener presencia física en México para desarrollar sus actividades. Entonces, ¿cómo gravar con impuestos sobre la renta a esta compañía si no tiene una residencia fiscal en nuestro país, si no tiene un establecimiento permanente en nuestro país? Es decir, carece de presencia física. Ese es uno de los principales problemas. Además, a través del análisis que se hace en BEPS, podemos ver en el estudio final, en la acción 1, que se llama Cómo combatir los desafíos de la economía digital, cómo se utilizan mecanismos híbridos. Sabemos, lo hemos explicado aquí ya en otros foros, los mecanismos híbridos se refiere cuando se utilizan diversas compañías conducto en otros países, donde las condiciones tributarias son más favorables. Es decir, que en un país puedes deducir y en el otro país no es acumulable. Ahí se logran mecanismos híbridos. Surgen planteamientos como, por ejemplo, si una página web o un servidor en la nube puede constituir un establecimiento permanente. Otro de los grandes problemas es cómo garantizar que las actividades principalmente no puedan beneficiarse, ya sea por error o defecto de la norma, que se excluya inclusive de manera fraudulenta el estatuto de establecimiento permanente. Pues, ¿cómo van a grabarlo en el país donde sí estoy generando riqueza? En ese mismo sentido, que no puede recurrirse a instrumentos o mecanismos ficticios que ayuden a eludir la obligación para las rentas obtenidas mediante un establecimiento permanente. La siguiente pantalla que van a ver es un resumen precisamente de la acción 1 de BEPS, este informe que empieza su estudio en 2013, donde ahí se identifican una serie de estrategias que este tipo de compañías utilizan y que son estrategias perfectamente legales. En el marco de la imposición directa, hablamos de impuesto sobre la renta. Uno de ellos es que minimizan la carga tributaria en el estado fuente, evitando la presencia fiscalmente imponible. Otro es que hay escasa o nula retención en la fuente, en ese país donde se alojan, o escasa o nula tributación a nivel del receptor de las rentas. Este mismo ejemplo de Netflix se aloja en países donde tienen un tratamiento preferencial, sobre todo donde buscan estos países que ahí se aloje el desarrollo, la investigación y la tecnología, todos los intangibles que son de fácil movilidad. Por poner un ejemplo, las marcas, las patentes, y normalmente los países que su sistema tributario tienen ventajas fiscales son los Países Bajos, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, entre otros. De tal manera que traslada sus utilidades a estos países donde ahí generan la riqueza a nivel mundial, a nivel global, y pagan pocos impuestos. Es decir, hay una no imposición de los rendimientos, o en su caso son sometidos a baja imposición a nivel de matriz. Para entender mejor este fenómeno, veamos el siguiente cuadro, que es tomado también del informe final de BEPS, donde aquí podemos ver, voy a seguir con el ejemplo, imagínense que aquí está Netflix, la casa matriz que está en Estados Unidos, tienen otra filial en otro país, supongamos México, que es donde está operando, pero este país, que puede ser un estado donde la fuente está grabada con un impuesto alto, México 30%, por ejemplo,
pero tratan de evitar la presencia fiscalmente o en su caso minimizar los activos y riesgos en este estado y se los van a llevar de manera virtual estos intangibles a unos países que son intermediarios y entonces lo que buscas es minimizar estos activos y riesgos y maximizar las deducciones. A través del pago, por ejemplo, de regalías, imagínense que este estado es México, paga regalías, entonces tiene escasa o nula retención porque no existe la retención hasta este cambio, se lleva el ingreso a un país donde es un régimen preferente o a través de mecanismos híbridos se erosiona la base en este país de tal manera que se llega a otro país donde el gravamen es reducido, donde aquí maximizan los activos, las funciones y los riesgos, los intangibles, de tal manera que se logra entonces que los ingresos se graben en un país donde la fuente es más baja. Dicho esto, pues se genera un problema a nivel mundial, se reúnen los países miembros de la OCDE y el problema ¿cuál es? Que no llegan a ningún acuerdo. Ahí se habló de una posible solución a través de lograr establecer en las legislaciones locales el concepto de establecimiento permanente virtual, pero eso se antojaba muy complejo y entonces no llegan a ningún consenso. Ese es el estatus a nivel mundial, sigue la discusión, van a tener reunión en 2020, pero de tal manera que hoy en día los países no se han puesto de acuerdo cómo gravar la fuente de estas transnacionales a nivel mundial y lo que dicen es evitemos que cada país genere gravámenes, porque si no va a haber no solo doble tributación, sino multiplicidad de tributación en los diferentes países. Y por eso es que solamente se recurre de manera temporal a la retención y sí gravar el aspecto de impuestos indirectos, IVA. Y les pongo unos ejemplos muy, muy contundentes con unas imágenes ya para ceder el micrófono a nuestra invitada. Vamos a ver dónde está alojado Netflix, sigo con este ejemplo, y aquí podemos ver una factura. La factura del mes de mayo, si se fijan, es Netflix Internacional BV, que quiere decir Verloten Genootschap, que es una sociedad de responsabilidad limitada, y si se fijan dónde está alojada, está en Ámsterdam, en los Países Bajos. Esta es de su servidor, es del 8 de mayo de 2020. Netflix corta del 8 al 7, por eso van a ver cómo los anuncios dicen que a partir del 7 de junio ya va a ser diferente. Esto es lo que me cobran, si se fijan no hay impuesto al valor agregado, pero este país es de los que les decía que su sistema tributario permite que tengan ventajas en cuanto a las tasas de tributación. Todos recibimos un anuncio como este, que a partir de 7 de junio de 2020, tu tarifa mensual incluirá un impuesto que se aplicará a tus servicios digitales. Tu tarifa mensual con el impuesto incluido será 266. ¿De dónde salen? Los 229, que es mi plan que tengo, están 229, más el 16%, 265.64. Redondeado, 266. Es evidente que no se estaba grabando el IVA. ¿Por qué? Porque la ley del IVA considera también a los residentes en México. Es decir, cuando tú realices una actividad grabada, un acto grabado en territorio nacional, de tal manera que no había un nexo económico, un nexo causal en materia de IVA en tratándose de personas morales o estructuras jurídicas residentes en el extranjero. Muchas gracias, muy buenos días a todos, les agradezco mucho la oportunidad y posibilidad de estar hoy con ustedes, compartir unos temas, bien lo dices, de actualidad, y te agradezco mucho la introducción. Voy a compartir la pantalla, que ya no me voy a detener tanto, ya lo expuso muy bien el doctor Rodolfo, un poco de los antecedentes. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, iniciamos. Bien, vivimos en una economía globalizada, todos lo sabemos. No hay fronteras, no hay barreras en términos económicos. Tanto lo que sucede en México, si bien conforme al artículo 25 de la Constitución, es el Estado mexicano quien sienta las bases o la rectoría de la economía en el país. Lo cierto es que ante esta economía globalizada, simplemente también tenemos que voltear
hacia afuera y qué sucede en otros países. El siglo XXI se caracteriza simplemente por la creciente importancia de los intangibles, todos estos medios electrónicos que ahorita vamos a platicar, y justamente porque vivimos en esta economía globalizada y porque todo lo que sucede a nivel internacional importa al país y a muchos países miembros, incluso de la OCDE y del G20, estas dos organizaciones, incluso con países no miembros, se reúnen para modernizar precisamente el tema de las normas impositivas internacionales, que es básicamente ya lo que nos explicó brillantemente Rodolfo, ¿no? Entonces nace un plan BEPS que contiene 15 acciones y cuyos informes finales, la acción 1 tiene que ver con abordar los retos de la economía digital para la imposición de impuestos al comercio exterior. Ojo, aquí estamos hablando, lo que vamos a platicar es respecto a la retención y respecto al IVA, es decir, al consumo de estos intangibles o de estas cuestiones tecnológicas. No vamos a hablar, porque todavía, como bien lo dice Rodolfo, todavía los países no se ponen de acuerdo de qué forma van a tributar las personas morales que controlan estas plataformas digitales. Entonces vamos a remitirnos un poquito a la exposición de motivos que da origen a esta reforma fiscal que entra en vigor a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, a través de disposiciones transitorias se aplaza o se prorroga la entrada en vigor de lo que tiene que ver con el tema de comercio digital para el 1 de junio de este año. Es decir, esta reforma, lo que vamos a platicar, ya está en vigor, ya es vigente, y por eso la importancia de saber incluso los antecedentes que tenemos, ¿no? Digo, nadie sabíamos o ni siquiera nos imaginábamos que ahora con el tema de la pandemia y que mucha gente se ha escuchado ya por ahí en diversos foros, incluso en el Facebook, en todas estas redes sociales, el tema que actualmente utilizamos estos medios de streaming, esta descarga de películas y demás, pues nos pegó en plena pandemia. Vamos a verificar que la exposición de motivos descansa simplemente en el plan BEPS y en este plan BEPS se estatuyen diversos principios fiscales aplicables al comercio exterior. Entre ellos es el principio de neutralidad, que es lo que los países están preocupados, ¿no? Este principio de neutralidad tiene que ver con que los niveles impositivos o las cargas tributarias para el comercio tradicional, es decir, para aquel comercio, el que tiene presencia física, que acudes a la tienda y compras lo que necesitas, contra aquel comercio digital que no tiene pues un establecimiento permanente, por ejemplo, en México, y que simplemente utilizas estas plataformas o estos medios digitales para vender productos y servicios, ¿no? Entonces, la idea es que sean niveles impositivos parejos entre el comercio tradicional y el comercio digital. En la exposición de motivos, y aquí voy a hacer una pequeña aclaración, la mayoría de los que vamos a platicar descansan fundamentalmente en términos de IVA. ¿Y por qué de IVA? Porque ya lo decíamos, es el que finalmente pesa sobre el consumidor final. Y además porque en términos de la ley del impuesto sobre la renta, las personas que tenían actividades a través de estas plataformas, pues ya venían pagando impuestos. Simplemente sufren o simplemente se adiciona una sección especial para este tipo de personas, pero ellos ya venían tributando de cierta forma. Simplemente ahora cambia el esquema o cambia el proceso de tributación. Pero nos vamos a referir un poquito más a IVA, porque es el que finalmente todos los que tienen a lo mejor una cuenta de Spotify, el Amazon y demás, vamos a resentir en ese pago que realizamos mensualmente el aumento del IVA. Y la exposición de motivos simplemente nos dice que el IVA en 2018 fue la segunda fuente de ingresos tributarios en México y que equivale al 3.9% del PIB. Sin embargo, los datos del INEGI reflejan que comercio electrónico solo el comercio electrónico equivale al 4.6% del PIB. Es decir, equivale muchos puntos porcentuales más de lo que se recaudó en México por concepto de IVA en 2018. Entonces, desde aquí podemos advertir la importancia que tiene el haberse grabado estos servicios, ¿no? La prestación de los servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el país
eso también se dijo en la exposición de motivos, pues genera una competencia desigual para los proveedores nacionales de servicios digitales, ¿no? Dado que estos sí están obligados a trasladar y a enterar el IVA. Entonces, bajo estas circunstancias o bajo estas consideraciones es que se hace necesario la inclusión de estos impuestos al comercio internacional en México. Más de 50 países, es decir, no solo México, no es una invención del Estado mexicano, no es que se haya encontrado el hilo negro de cómo gravar estos impuestos al comercio exterior, sino simplemente es una adopción de las recomendaciones, como ya lo vimos de la OCDE, y que actualmente existen más de 50 países que ya establecieron este tipo de medidas en materia de IVA en la economía digital, y que incluso, ya hablando de América Latina y el Caribe, que si bien está integrada por 46 países, se hizo un estudio y de 16 países que integran América Latina, 3 de ellos ya aplican IVA en plataformas digitales. Argentina, Colombia y Uruguay. Y este año pues se suma también México al tema de los impuestos al comercio digital. En esta lámina ustedes podrán advertir, son datos relevantes que hay que tomar en consideración, que fueron analizados por el Instituto de Comercio Electrónico y donde nos dicen que estos datos estadísticos, en México el comercio exterior creció más de 400% en los últimos 6 años. Se tiene la estadística que de cada 10 compradores mexicanos, 6, es decir, más del 50% de los compradores, realizan ya compras por internet o a través de aplicaciones extranjeras. Este dato también es relevante. En 2018, México ocupaba el lugar 35 del ranking mundial dentro del comercio digital y pasamos de ese lugar 35 al lugar 19 en un solo año. Aquí tenemos también el valor que significa el comercio electrónico en 2018 y estamos hablando pues de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces aquí viene la importancia del por qué grabar o por qué imponer estas regulaciones para el comercio digital. Es importante decirlo porque mucha gente o muchos que a lo mejor no estamos tan empapados de estos temas, para nosotros implica una nueva carga fiscal, ¿no? Porque simplemente yo voy a ver en mi estado de cuenta bancario donde me hacen la retención o incluso en mi comprobante fiscal el aumento del servicio de Netflix, de Spotify, de aquellas plataformas que tengamos. ¿Por qué? Porque es la carga fiscal del IVA. Sin embargo, se considera que no es una nueva carga fiscal. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaba sucediendo es que nosotros estábamos importando un intangible. Sin embargo, dado la debilidad administrativa que tiene esta forma de tributación o este impuesto a la importación, pues se hizo simplemente necesario modificar o que ese traslado y el cobro de IVA a los clientes que tenían estas operaciones en las plataformas, pues se obtenga a través de la retención que hacen las propias plataformas digitales. Simplemente la carga fiscal del IVA pues va a caer en el consumidor final. Sin embargo, aquellas personas que utilicen estos servicios para sus actividades pues tienen un efecto económico neutral porque al final de cuentas van a poder acreditar ese IVA trasladado y que vamos a platicarlo más adelante. Aquí les pongo en la lámina, ojo, el artículo 18I de la ley de IVA nos dice, y lo vamos a ver, que cuando la plataforma no esté registrada en México, nosotros vamos a considerar que esa operación es una importación, pero lo vamos a ampliar un poquito y lo vamos a ver más detallado en láminas más adelante. Voy a hacer una especie de mezcla tanto de la ley de IVA como la ley de renta, dado que ambas descansan en lo mismo, ¿no? Entonces, primero vamos a platicar qué o sobre qué se va a pagar este impuesto o el impuesto al comercio digital. Entonces, para ello, la ley de renta nos dice que estas personas físicas que obtengan ingresos por la interacción a través de plataformas digitales, pues van a pagar impuestos sobre la renta por esos ingresos. Pero ¿cuáles son esos servicios digitales o para qué se consideran? Esos los define la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 18b. Y tenemos 4 supuestos para ubicarnos en algún supuesto de gravamen para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. La primera, y tenemos que tener muy claro, que son servicios digitales que se van a proporcionar
a través de aplicaciones o contenidos en formato digital, a través de Internet. Incluso la ley nos dice, o cualquier otra red, ¿no? Siempre que se cobre una contraprestación, es decir, que si el contenido al que yo accedo es gratuito, aquí no aplicaría el impuesto al valor agregado. Tiene que haber una contraprestación en esta plataforma o en esta interacción para que me ubique en el supuesto. Y hay 4 supuestos.